Queridos amigos, bienvenidos a NutriBreak, un podcast del Instituto Universitario Vivesano. Y en esta oportunidad estoy sumamente bien acompañado de la psicóloga Margarita Santamaría, docente del Instituto Universitario Vivesano en la certificación de psiconutrición. ¿Cómo le va, profesora Margarita? Muy bien, encantada de estar aquí en este espacio contigo y con las personas que escuchan tu podcast. Excelente. Cuéntenos de qué parte del mundo nos está acompañando hoy día. Bueno, yo soy colombiana, nací en el Valle del Cauca, para centrarlos un poco, y en la ciudad de Cali, que es la capital del Valle del Cauca, así que me considero caleñísima. Buenísimo. Profesora, usted estudió psicología. Una de las preguntas que más me gusta hacerle a las personas que vienen al podcast es ¿qué le motivó a estudiar psicología? ¿Hubo algún hecho puntual en esta etapa escolar? ¿Cómo llegó la psicología a su vida? Vale, bueno, la psicología me acompañó a lo largo de la vida porque tengo una familiar cercana que es psicóloga, es mi tía, la hermana de mi mamá. Ella se dedicó a la psicología deportiva, así que he estado como en contacto siempre con la carrera. La tuve de referencia casi todo el tiempo. Y mi mamá, a pesar de no haber estudiado psicología, siempre se ha interesado mucho en estos temas. Entonces, como que de alguna manera en mi crianza estuve un poco rodeada de libros de psicología, de conversaciones alrededor del tema. Y cuando hubo el momento de tomar la decisión de que iba a estudiar, estaba entre varias carreras en realidad, porque quería ser músico en ese momento. Yo canto como hobby, entonces estaba como en esa decisión de si me iba por el lado de la música o si estudiaba una carrera con la psicología. Entonces al final, después de una conversación con mis padres y un poco estudiar las posibilidades que habían dentro de el escenario de ese momento, tomo la decisión de iniciar en psicología con aspiración a cuarto semestre. En cuarto semestre añadir la carrera de música en la misma universidad, pero en otra ciudad. Esa fue como la iniciativa. Sin embargo, cuando ya iba en la carrera, tomo la decisión de quedarme en la ciudad donde estaba, que es mi ciudad, Cali, porque el pensum, por más de que fueran universidades iguales, cambiaba un poco. Y realmente estaba enamorada del pensum de mi ciudad, entonces pues como que sacrifiqué la carrera de música y estudié solo psicología. Buenísimo. ¿Y algún artista favorito, algún estilo de música que la haya acompañado en su historia de vida? En mi historia de vida, pues yo pienso que el tema del pop fue algo que me acompañó. Yo soy una chica de los 90, o nacida en los 90, entonces el tema del pop, del tropipop, todo ese tema, fue algo que me acompañó mucho. Y como artista, por supuesto, Shakira, que es un referente a nivel nacional. Fui una niña que creció con ella, en realidad, como desde su primer álbum. Creo que mis amigas y yo hacíamos coreografías en torno a sus canciones y demás. Entonces creo que pues fue como el referente más grande. Sin embargo, yo estudiaba, digamos que cantaba un poco más hacia lo lírico en ese momento, pues como que mi intención era ser pues como un músico, tal vez no en escenario grande de estadios y demás, sino un poco más en espacios más cerrados. Pero pues en ese momento estaba como de moda todo este tema del pop y era algo que me acompañaba. Buenísimo. Ahí creo que hay algo que nos une también, el tema de Shakira. Lo Sí. digo, lo digo porque en la historia de mi vida, creo que cuando me empecé a iniciar en el tema de la música, que también me gusta mucho la música, en mi casa habían dos cassettes en la época. Uno de Shakira, que era ¿Dónde están los ladrones? Puede ser que se llame el Sí. disco. Y otro de Los Prisioneros, que es Okay. una banda muy conocida a nivel nacional. Y recuerdo saberme cada una de las canciones de ese disco porque lo escuchábamos todo el día en familia, principalmente en el camino hacia el colegio, por mi hermana, por mi mamá. Y yo escuchando Los Prisioneros con mi papá, así que siempre compartíamos esos dos discos. Qué interesante. Sí, ¿Dónde están los ladrones? Es uno de los primeros álbumes de Shakira y
Claro, también me acompañó en CD, pero me acompañó. Muy bien. Y el mundo de la psicología es un mundo bien interesante, muy complejo a la vez. Y en ese mismo contexto, la pregunta es cómo la psicología, pero acompañada de la alimentación, llegó a su vida. Porque uno como psicólogo tiene la posibilidad de escoger distintas vertientes, quizás algo más clínico, otros quizás más conductuales, incluso algunos otros más laborales o organizacionales. ¿Cómo llegó el tema de la alimentación vinculada con la psicología? Bueno, en esta pregunta creo que hay que remontarse un poco a mi infancia. Eh, yo soy una chica que hizo dietas desde muy joven, más o menos desde los 8 años empecé a hacer dieta. En mi casa, digamos que el tema en torno al cuerpo era una presión bastante amplia. Pues en el contexto colombiano, creo que pues quienes no conocen mi país, pues digamos les contextualizo un poco. En Colombia el tema de la imagen corporal es algo muy fuerte, y el tema de la violencia estética es muy fuerte, y hay unos estereotipos muy precisos acerca de la mujer colombiana. Entonces, más o menos desde los 8 años yo empiezo a hacer dietas, e incluso las comparto con miembros de mi familia. Recuerdo que entre primas como que nos poníamos de acuerdo para iniciar la misma dieta y demás. Y bueno, esta dieta por supuesto fue bajo supervisión médica. Digamos que mis papás eran muy responsables en ese sentido, pero la medicina era muy pesocentrista, ¿no? Sigue siendo pesocentrista. Yo en este momento tengo un enfoque no centrado en peso, precisamente por esa historia, ¿no?, que me acompañó. Entonces, al ser dietante crónica, pues por supuesto que hay muchas alteraciones en el comportamiento alimentario, conductas de muchísimo riesgo, e incluso creo que atravesé un trastorno del comportamiento alimentario a pesar de nunca haber sido diagnosticada concretamente por un profesional de la salud, debido a que mi cuerpo no cambió drásticamente como lo haría, entre comillas, lo pongo muy grande, el estereotipo de un cuerpo que estuviera atravesando un trastorno restrictivo, ¿no? Entonces, bueno, yo inicialmente no tenía ningún tipo de interés con respecto a la alimentación en mi carrera. Realmente yo al principio me enfoqué mucho en el área organizacional. De hecho, trabajé para organizaciones, trabajé para equipos comerciales, o sea, estaba totalmente desvinculada del lado clínico y de la alimentación. Pero siempre hubo esa necesidad de encontrar, bueno, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué para mí es tan importante este tema? ¿Por qué tengo tantas obsesiones alrededor de él? ¿Qué pasa con tanta normativa? Por supuesto, fue un momento en el que toqué fondo en medio de todos los síntomas que te describí anteriormente, estas conductas alteradas, y llega un punto en el que digo, definitivamente tengo que hacer algo por mí, para mí. Empiezo a empaparme mucho acerca del tema, y una vez yo ya hago el proceso de recuperación y pues como de poder avanzar también en el camino personal, tomo la iniciativa de decir, no, yo quiero que esto también esté en manos de otras personas, entendiendo el contexto del país en el que vivo, y poderme acercar a ellas como de la manera más, con mayor conocimiento posible. Y es ahí donde empiezo a prepararme y a hacer posgrados en torno al tema de psiconutrición, de psicología de la alimentación, de trastornos del comportamiento alimentario, y ya como que recalculando, ¿no? Como diría el MAPS, como recalculo mi carrera y me veo pues como hacia el lado de la clínica en este campo específicamente. Exacto, de hecho es muy interesante lo primero que comentó, el hecho de que a nivel mundial existe una visión pesocentrista, pero cuando lo bajamos a nivel continental, efectivamente América Latina tiene una mirada mucho más pesocentrista, e incluso Venezuela, Colombia, que han gozado, por así decirlo, de tener la fortuna de ser países con Mises a nivel mundial, pero que también trae una carga sumamente importante para aquellas niñas que están en formación, que ven esta figura de éxito. Pasa o pasó, bueno, y pasa todavía en Chile con la figura de una reconocida Miss Universo, que también instauró como este modelo de belleza exitista bajo claramente lineamientos relacionados con el peso. Y eso yo creo que hoy día las nuevas generaciones de profesionales están incorporando esos elementos en las redes sociales, y hace finalmente que estas nuevas generaciones vengan con un chip un poquito distinto.
La tarea es difícil porque sabemos que los trastornos de la conducta alimentaria han aumentado casi en un 30%, sobre todo con temas de pandemia, pero al menos las personas en redes están poniendo el tema y eso es algo que también es muy importante. Ahora la pregunta que le tengo para usted, ¿cuál es el rol que tienen los profesionales de la salud en redes sociales tratando de generar educación y divulgación científica no pesocentrista? Bueno, lo primero es ayudar a acercar a las personas del común a un tema que se ha visto como desconocido por muchos años, ¿sí? Porque, como lo mencionabas ahorita, en Latinoamérica en especial, pues la visión de la medicina es pesocentrista, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que las personas digamos que miden su salud dependiendo del número que marca la báscula, como por reducirlo a ese lugar, ¿no? Y lo que hacemos quienes trabajamos desde un enfoque de salud en todas las tallas es poder abrir la puerta a una nueva mirada y poder ayudarles a las personas a comprender que sus cuerpos tienen necesidades específicas y que muy probablemente ese cuerpo que tal vez han intentado por tantos años, que lo han sometido a tantos tratos estéticos, que lo han sometido a estrategias de pérdida de peso intencional que realmente comprometen la salud, está diciendo, hey, yo puedo vivir con un tamaño específico y no tienes que estar todo el tiempo sacrificándome para poder ser saludable, ¿sí? Esto no está siendo saludable, ¿ya? Y muchas personas incluso llegan a consulta y se cuestionan, ¿no? Como que es que yo siempre creí que todo lo que estaba haciendo era en función de mi salud. Realmente estaba acabando mi salud por querer tener un cuerpo más chico, porque me habían dicho que tener un cuerpo más chico era igual a tener más salud, ¿no? Sí. Entonces, esa es la tarea, ¿ya? Quienes trabajamos con salud en todas las tallas buscamos, o por lo menos lo voy a hablar en nombre propio, ¿sí? Lo que yo busco es acercar a las personas, como sembrarles la semilla de curiosidad sobre este enfoque y que puedan hacer el proceso de transición hacia él con calma, ¿sí? Yo en mis redes y en mis conversaciones cotidianas no soy una persona que le guste atacar o que le guste generar polémica o que le guste hablar con lenguajes muy fuertes, porque yo también estuve del otro lado, porque yo también creí como verdad todo lo que ahora estas personas que no tienen conocimiento de salud en todas las tallas creen como verdad. Entonces, a mí también me costó hacer el proceso de transición. Yo también creía que entre más delgada estuviera, más saludable estaba, ¿sí? O que tenía que hacer cambios drásticos en mi alimentación, en mi forma de hacer ejercicio, ¿sí? Con tal de estar más saludable, cuando realmente mi salud ahora es mucho mejor que antes, ¿sí? Cuando hacía todo eso, ¿ya? Entonces, por lo menos en mi caso lo intento hacer con el lenguaje más cercano, pero es un poco también sembrar algo que vemos todos los días, pero que nos cuesta entender, y es que todos los seres humanos somos distintos y que la diversidad corporal existe y que la tenemos tangible, ¿sí? Si tú sientas a un año escolar para tomarles una foto, vas a ver que todos los niños tienen cuerpos diferentes y es válido, ¿sí? Lo mismo en la adolescencia, lo mismo en la adultez, o sea, un grupo de amigos, si tú lo sientas, a todos van a tener un cuerpo diferente. Pero pareciera ser que eso no nos cabe en la cabeza, ¿no? Y queremos ser fotocopias por el mundo, pues con este estereotipo del cuerpo. Entonces creo que esa es como la labor de quienes trabajamos en esto. Y en general los profesionales de la salud que hacemos uso de redes sociales, también es parte de reinformar, porque mucho de lo que se encuentra en redes tampoco tiene muy buena evidencia científica o tampoco es dicho por profesionales. Entonces muchas veces toca como recoger información que está desinformando, ¿sí? Y un poco desmentirla, corregirla o hacerle pequeñas anotaciones como ayudando a que las personas generen un poco de pensamiento crítico en torno a lo que ven, ¿no? Porque pues sabemos que este es un tema que vende mucho, ¿sí? El tema de la alimentación y el cuerpo es un tema taquillero, le podríamos decir así. Entonces mucha gente se toma el atrevimiento de hablar de ello sin siquiera haber cruzado una universidad o sin siquiera haberse pensado en cuál sería su influencia en el que lo está escuchando, ¿no?
Exacto, totalmente. Y profesora, ¿cuál es el perfil de paciente, cliente o consultantes que llegan a su consulta? Y si es que en esa misma consulta usted se acompaña del profesional nutricionista, ¿cómo es este vínculo con este binomio que resulta ser tan importante también, la relación nutricionista-psicólogo? Bueno, a mi consulta llegan personas con cualquier tipo de alteración en el comportamiento alimentario y personas con diagnóstico de trastorno del comportamiento alimentario, ¿sí? En mi equipo de trabajo no solamente hay nutricionista o nutriólogo, sino que también está psiquiatría, deportología y pues yo que trabajo en el área de psicología. Entonces intentamos hacer en lo posible un trabajo multidisciplinario de acuerdo también a las capacidades pues que tenga el consultante en términos económicos, porque sabemos que un tratamiento de este tipo no es algo muy barato, ¿sí? Por decirlo en un término coloquial, precisamente porque el sistema sanitario todavía no lo incluye dentro de sus coberturas, ¿no? Entonces, en la medida en lo que podemos, hacemos este proceso de interconsulta entre psicología, psiquiatría y nutrición, ya sea con un nutricionista o con médico nutriólogo, ¿sí? Pero el vínculo es fundamental porque la conducta alimentaria no es solo un área quien la debe tratar. ¿Sí? A veces creemos que trabajar solos es la mejor opción, ¿no? Y cada uno hablar por su lado, pero cuando trabajamos en equipo nos podemos percatar de muchas cosas que de manera individual no podemos hacer. Exacto. Entonces para mí es un vínculo que no se puede romper. Yo en la medida de lo posible intento trabajar con este trío dinámico, que le llamo yo el trío dinámico, en especial cuando hay diagnóstico, porque necesitamos cumplir objetivos precisos según la fase en la que está el paciente, ¿sí? Por ejemplo, en una fase inicial de un diagnóstico de trastorno del comportamiento alimentario, ¿no? Pues el nutricionista ocupa un lugar fundamental porque necesitamos sí o sí garantizar que nuestro paciente tenga todos los requerimientos nutricionales disponibles, ¿ya? Pero eso no lo puede lograr él solo o ella sola, porque si todo el vínculo que hay con la comida le está implicando a nuestro paciente una gran carga emocional, una gran culpa, una sensación de malestar, ¿sí? Una lucha con su imagen, pues no va a ser posible que acceda, por ejemplo, a ingerir todos los alimentos de la pauta, ¿no? Entonces sí o sí debe ser un trabajo muy, muy cercano, de hablarse mucho y de compartir mucho esta interconsulta, este espacio que nuestros pacientes no ven, pero que existe, que es el espacio de yo colgué contigo en mi consulta, pero voy y hablo con mi compañero, ya sea psiquiatra, nutriólogo, odontólogo, y discuto tu caso y buscamos estrategias y nos planteamos objetivos. Sí, para mí es fundamental hacer un trabajo de esa manera. Exacto. De hecho, hace muy poco tiempo me topé con una película en Netflix llamada Stutz, que es la historia de Jonah Hill, un famoso actor que de alguna otra manera expresa su vínculo con su psiquiatra, Stutz. Y una de las características que planteaba esta conversación era sobre el uso de las herramientas terapéuticas que son sumamente importantes porque durante la vida siempre van a existir ciertos detonantes que que van a generar una situación agudizante en alguna conducta. Y en el caso de los trastornos de la conducta de la alimentación, creo que siempre van a existir esos detonantes porque estamos expuestos cotidianamente a temas alimentarios, ya sea en redes sociales o en nuestra propia ida hacia el refrigerador. Ahora la pregunta que le tengo hacia usted, profe, es qué herramientas terapéuticas, como para ponernos mucho más concreto, usted disponibiliza en la consulta psicológica con un enfoque pesocentrista. No pesocentrista. Exacto, no pesocentrista. Bueno, partamos de la importancia de entender el diagnóstico. Para mí la información es el mejor aliado. Yo soy una psicóloga que prácticamente da clase en consulta, ¿sí? Mis pacientes
incluso lo reconocen, ¿no? Como que siempre es algo con una explicación de lo que me está pasando. En la medida de lo posible, porque el síntoma alimentario pues es tremendamente escurridizo, pero intento que el paciente logre comprender el por qué y para qué se está presentando el síntoma, ¿no? Porque pues tiene una función psicológica, no lo podemos descartar, ya no es solamente biológico, sabemos que hay unos componentes biológicos muy importantes en el tema de trastornos del comportamiento alimentario, pero a la vez el síntoma está ocupando un lugar allí de herramienta para gestionar algo, no sabemos qué, y eso es lo que descubrimos juntos en consulta, ¿no? Entonces, gran parte del proceso lo hacemos juntos, precisamente porque el síntoma alimentario se presenta en cada uno para algo diferente, ¿sí? Y algo que hago con frecuencia, si no es con todos en realidad, es que construyo junto con ellos una especie de ruta que les pueda dar a ellos una indicación de cuándo estoy yendo hacia el síntoma o cuándo el síntoma podría caber aquí, ¿sí? Por ejemplo, entender un poco los ciclos de la vida, ¿sí? Hay pacientes que llegan con, te voy a poner un ejemplo puntual. Tuve una paciente que me decía, es que ahora que caigo en la cuenta siempre tenía un periodo del año en el que estoy muy restrictiva y un periodo del año en el que estoy muy compulsiva en términos de la comida. Y cuando analizábamos un poco todo el proceso, nos dimos cuenta que justo en el periodo en el que ella empezaba a restringir, era un periodo de tiempo en el que se acercaban los cumpleaños de los miembros más importantes de su familia. Wow. ¿Sí? Y eso implicaba para ella exponerse a esas reuniones sociales, ¿sí? Entonces, en el periodo en el que ella estaba compulsiva, pues no pasaba nada importante en su vida, ¿no? O sea, entre comillas grandes, o sea, no era un espacio en el que ella se sintiera observada, juzgada, señalada, ¿sí? O que hubiese algún tipo de registro fotográfico. Pero justo en el periodo en el que ella empezaba a restringir, era porque se acercaba el momento de compartir estas reuniones que eran una detrás de la otra, ¿sí? Entonces cumpleaños su padre, después ella, después su hermana, después el primo, no sé qué, porque justo coincidía pues como en un periodo de meses. Entonces este tipo de pequeñas situaciones nos ayudan a identificar cuándo el síntoma se iba a escurrir, ¿no? Entonces para ella ya estaba claro que debía cuidar más su conducta alimentaria y sus conductas de autocuidado justo en ese periodo donde el síntoma podía escurrirse, entendiendo la razón por la que el síntoma ocupaba ese gran espacio ahí. Y yo intento que hagamos, yo le digo como la posible ruta de recaída, aunque pues esa suena como muy a un diagnóstico de drogodependencia, pero como para que me puedan entender, ¿no? Una posible ruta de cómo el síntoma podría aparecer, como esa solución a todos mis problemas, porque desafortunadamente así es como se pinta el síntoma en la vida de las personas, el síntoma alimentario. Y de hecho, ahora que te estaba contando esto, me acuerdo una analogía que también creamos en consulta con otra paciente, y es referente a Alain y los 40 ladrones, ¿sí? Y no sé si recuerdas que en la película, cuando Alain entra a la cueva, él tiene que ir justo por la lámpara, pero no puede tocar absolutamente nada de alrededor, ¿sí? Pero todo lo de alrededor brilla mucho, ¿sí? Brilla demasiado, ¿ya? Y llegar a la lámpara es un camino muy amplio. Entonces, junto con mi paciente, la analogía a la que llegamos era que el síntoma alimentario era todo eso que estaba en la cueva, todo eso que brilla muchísimo, que incluso brilla más que la lámpara, porque a ellos les costaba ir hasta el lugar donde la lámpara estaba muy alta, costaba verla, ¿sí? Y que el síntoma alimentario eran todas esas joyas, eso que de alguna manera se muestra como muy valioso, pero que en el momento en el que lo tocas, se derrumba la cueva, ¿sí? Y se derrumba ese espacio seguro, ese lugar que has creado, ¿ya? Y la lámpara es como todo ese kit de herramientas que se construye en consulta. Entonces, para ella fue bastante importante esta analogía, porque cada vez que sentía que el síntoma aparecía como esa solución, lograba centrarse y decir, no, yo tengo que ir por la lámpara, ¿sí? Este síntoma no me va a traer el beneficio que yo estoy buscando, ¿sí? No me lo va a traer a largo plazo. Con una analogía que hicimos con una paciente que atravesaba un trastorno por atracón. Entonces el síntoma era el atracón, ¿ya? Entonces ella decía, no me va a hacer, no voy a obtener este bienestar, ¿no? Me voy a ir hasta la lámpara
y con la lámpara ya voy a tener un bienestar a largo plazo, sí, que va a ser sostenido en el tiempo y que me va a permitir realmente gestionar esto que me está pasando. Entonces, un poco eso es lo que trabajo en consulta. Yo no soy muy de, bueno, vamos a hacer esta guía número 243, no. Yo soy más de, me gusta mucho centrarme en, de hecho yo soy de enfoque humanista en mi formación, obviamente aplico muchas cosas cognitivo-conductual dentro del proceso porque trato conducta alimentaria, pero mi formación es humanista, entonces me gusta respetar mucho los tiempos de mis pacientes, ¿sí? No ir dentro de sesión 1, hagamos esto, sesión 2, no. Yo prefiero ir de alguna manera acercándome a la intención del paciente, el proceso del paciente, el poder que el paciente logre hacer esos insights, ¿no? De, ok, ya entiendo por qué eso está pasando. Ya logro comprender por qué cuando tenía tal edad hice esto, por qué me siento tan mal cuando tal cosa. Entonces, eso es como mi forma de abordar un poco el tema. Buenísimo. Usted hacía referencia al tema de la recaída y es inevitable no poder recordar el modelo del cambio de Prochaska, que establece una serie de pasos desde la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción, el mantenimiento y esta eventual caída. Y es sumamente interesante tener esta herramienta ante una eventual caída y no volver al inicio de este cambio, porque ocurre mucho que pueden existir estos detonantes que hagan tirar el tratamiento o todo lo avanzado por la borda, como el hecho de quizás ir a una fiesta de un cumpleaños y comer el trozo de torta, y como comí el trozo de torta, entender de que ya todo lo que ha avanzado no vale la pena, y partir un poco este inicio de una conducta un tanto deliberada por el consumo de ciertos alimentos que en un contexto estaban prohibidos. Yo creo que ahí donde también el hecho de tener herramientas desde la psicología de la alimentación hacen plantear de que no necesariamente se tiene que volver al punto cero, sino que pueden existir herramientas saludables y no compensatorias para volver a una mirada más bien compasiva de uno mismo y no autodestructiva, que tiende a pasar cuando tenemos ciertos detonantes en etapas específicas de la vida. ¿Cómo ahí se genera esa contención desde la mirada psicológica? Vale, bueno, primero cuando mencionabas el tema del ejemplo del pastel, es desmitificar todas estas normativas o reglas en torno a la comida. Creo que esto es un trabajo muy de la mano para el nutricionista, porque el hecho de tener alimentos prohibidos ya complica todo en la conducta alimentaria, ¿sí? Yo a mis pacientes les digo, una relación con la comida debe ser lo más fluida posible, ¿sí? No debe ser algo que te genere mayor presión, ¿sí? No es un tema, más allá de planificar tu mercado, no sé si ustedes lo dicen igual, pero tu compra, ¿sí? Más allá de planificar tu mercado, de pensarte en una buena receta, pues no tendría por qué generarte más complicación. Cuando ya hay mucha regla alrededor del tema, cuando ya todo se vuelve rígido, cuando estoy comiendo lo mismo todos los días, o cuando me tengo que como prohibir o permitir ciertos alimentos, pues hay algo que está pasando allí que no está bien en tu conducta alimentaria, ¿ya? Entonces hay que empezar por ahí, como ayudar a que los pacientes logren sentirse con el permiso de elegir por sí mismos, ¿sí? De hecho, todo el tema de que hablábamos al principio de los estereotipos, de las dietas, ¿sí? De la cultura de dieta, de la violencia estética y demás, ha llevado a que las personas crean que siempre debe haber un tercero que les diga qué comer y cómo comerlo. ¿Sí? Y pues muchas veces llegan dependientes de ese tercero, ya sea el nutricionista, ya sea el médico, el endocrinólogo, incluso intentan hacerlo conmigo, que yo soy psicóloga y nada que ver con la comida. O sea, yo a mis pacientes les digo, yo trabajo el vínculo que tienes con la comida, pero yo no te puedo decir qué te beneficia más, si comerte una ensalada o comerte un pedazo de carne. O sea, eso es algo que yo no tengo ni idea. Eso le corresponde a un nutricionista decírtelo, pero sí puedo trabajar contigo en cómo te vinculas con esa ensalada, con ese pedazo de carne, cómo eliges, qué pensamientos pasan por tu mente cuando recibes el menú del restaurante.
qué es lo que necesitas como analizar o qué es para ti tan importante cuando te invitan a una reunión social, ¿ya? Y cuando logramos hacer ese clic y ya el paciente puede decir, ok, entonces sí tengo el permiso de elegir por mí, estos episodios que dices de boto todo a la basura por equivocarme una vez, se minimizan al casi 0. Claro. Algo por ciento, porque es que ya no tengo que rendirle cuentas a un tercero, ya no le estoy fallando a un tercero, ya no estoy dejando de cumplir una norma, una regla, ¿sí? Estoy eligiendo por mí, y como elijo por mí, sé que lo hago de la mejor manera, ¿sí? Y sé que lo hago con mayor conciencia, con mayor compasión y entendiendo todo lo que implica relacionarme con la comida. Porque la comida no solo se reduce a la carga nutricional, ¿sí? Se reduce un montón, o sea, es muy amplia. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a asistir a un cumpleaños, pues sé que comerme ese pedazo de pastel implica relacionarme con todas las personas que están alrededor de quien cumpleaños, celebrar junto con esa persona. Sí, todos esos significados son vitales dentro de la comida, entonces ya no voy a sentir que estoy haciendo algo malo o algo que por lo que debería culparme después o por lo que debería castigarme después. Entonces creo que esa es la parte más importante del proceso. Cuando tú como consultante o cuando tú como persona dices, está en mí elegir y no en los demás, y no en la regla, y no en la rigidez, y no en como lo prohibido, lo permitido, pues vas a poder elegir dentro de todo lo que hay en la oferta. Exacto. Súper interesante, profe. No sé si ha tenido la oportunidad de escuchar o de ver la película The Whale, la que hace poquito fue del Oscar. No, la tengo pendiente por ver. He escuchado muchos comentarios acerca de la película. No he tenido el espacio de verla porque justo aquí en las salas de cine está muy tarde en la noche. Entonces, ya, es como me voy a quedar dormida en la película y quiero realmente poderla ver y analizar. Pero bueno, igual he escuchado bastante sobre ella, así que si me quieres como comentar algo sobre ella, creo que voy a poder entender. No, yo creo que va a ser súper interesante dejar para cuando vea la película, juntarnos nuevamente y hacer un pequeño análisis de esta película, ya que es muy contingente, habla una temática muy, muy relevante. Eh, yo la verdad es que tuve la oportunidad de verla y me llamó mucho la atención el enfoque. Yo pensé que era un enfoque muy pesocentrista, pero la verdad es que lo vi con un enfoque muy compasivo, una realidad totalmente vigente, más allá de que se grabó en Estados Unidos, una realidad muy global. Era muy fácil vincularse con el protagonista y con el círculo, aunque fuese pequeño, un círculo igualmente interesante de abordar. Así que nos queda el desafío para ambos poder juntarnos en una próxima oportunidad y hacer una revisión y un análisis de esa película, ya que estamos hablando hoy día de Aladdin, de ¿cuál otra más había citado? No me acuerdo, a ver. ¿De película? Ah, la No. de Stutz, la de Netflix. Sí, Muy bien. nos Profesora. queda de tarea, nos queda de tarea. Sí. Voy a sacar el espacio para poderla ver. Súper. Profe, algunas palabras al cierre. Me gustaría que nos pudiera decir cuál es la importancia de capacitarse en temáticas de psicología de la alimentación, por qué es tan importante hoy en día este concepto, por qué es tan importante realizar una intervención terapéutica en un contexto no pesocentrista, en salud en todas las tallas. Cuéntenos un breve relato del por qué este concepto es tan importante hoy día, no solamente a nivel clínico, sino que a nivel de sociedad. Bueno, primero porque la prevalencia en trastornos del comportamiento alimentario es muy alta. En Latinoamérica, digamos que no tenemos suficientes herramientas para medirlo, pero sabemos que hay muchísimas personas que están atravesando un diagnóstico como este, a pesar de no acercarse a un sistema que pueda diagnosticarlos correctamente o a pesar de no tener un tratamiento como tenerlo, ¿no? Nosotros en ese sentido estamos un paso atrás, comparándonos con países, por ejemplo, de habla hispana como es España, que dedica unidades como completas
a la atención en trastornos del comportamiento alimentario. Aquí todavía estamos en pañales, podríamos decir, ¿no? Entonces, entendiendo esto, es necesario tener cada vez más profesionales capacitados en conducta alimentaria y sobre todo capacitados en entender que pues está también en nuestras manos como profesionales de la salud educar con responsabilidad a nuestros pacientes, ¿sí? Muchas de las conductas alteradas en la alimentación a veces son recomendadas por los mismos profesionales en salud y eso es tremendamente grave. Y claro, es que estos profesionales también han crecido en una cultura latina, ¿sí? En una cultura con unos estereotipos muy marcados alrededor de los cuerpos y eso hace que incluso en su consulta pues tengan que modificarla en función de ello, ¿no? Muchos pacientes llegan a consulta diciendo yo quiero perder peso y entre más rápido mejor y muchas veces el nutricionista se ve obligado a crear estrategias pues para eso. Sí. Entonces, hacer una certificación como esta permite tener esa mirada más amplia y entender que la conducta alimentaria no solamente implica la parte nutricional, sino muchas otras cosas y que pues desde nuestros consultorios tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros pacientes a gestionarse de la mejor manera y para aportar la mayor, digamos que para poder más bien construir hábitos de vida sostenibles en el tiempo, ¿sí? Y si buscamos estos objetivos muy específicos que pasa sobre todo en nutrición, quiero perder 10 kilos, quiero perder 5, quiero subir masa muscular, quiero perder grasa, así que termina siendo todo reducido a unas unidades de medida que probablemente no son sostenibles en el tiempo, mayor tiempo a 2 años, año y medio, ¿sí? O sea, no es algo que tú puedas controlar más allá de ese tiempo y que no le está aportando salud al paciente, ¿ya? Y como profesionales también entender que pues todos cambiamos, así como tenemos este proceso de crecimiento de la niñez a la adolescencia, que es muy drástico y que se nota mucho, ¿no? Que podemos decir, claro, pues es que pues, se puede percibir con cambios físicos muy importantes, pues también sucede en la adultez y no está mal, ¿ya? Pero pues no tenemos que sostener el cuerpo que teníamos a los 15, a los 18, teniendo 29, 30, 32, ¿no? El cuerpo cambia en función de lo que tiene que vivir en la vida. Entonces eso también va a ayudar a que las personas puedan aceptar esos cambios, que creo que es lo más difícil a nivel psicológico, o sea, el proceso de imagen corporal es un proceso muy complejo. Sí, es realmente complejo la manera en la que los seres humanos nos asumimos frente a la realidad, ¿no? O sea, o sea, no somos muy apegados ninguno, ¿no? Es como, no, sí, yo me veo tal cual como soy, pero pues hay quienes tienen una relación realidad, visión, como una diferencia muy, muy, muy amplia, ¿no? Y pues tenemos que entender que eso puede pasar y que pues no todo el mundo llega a decirte a tu consultorio, hola, ¿cómo estás? Mira, yo estoy aquí porque vengo a que tú me trates esto. Ejemplo, no sé, tengo colesterol alto, pero de antecedente te cuento que he hecho dietas, he estado haciéndome procedimientos estéticos, he tenido mala relación con el cuerpo, he llorado mientras me miro en el espejo, no, ¿sí? Y menos en 20 minutos de consulta, que es lo que tenemos, ¿no? Entonces hay que tener más tacto y por eso es importante hacer este tipo de certificaciones, porque podemos ver más allá sin que el paciente alcance a mencionar, ¿no? Que podemos intuir que algo puede estar pasando por el hecho de que está aquí en nuestro consultorio hoy o porque ha visitado recientemente varios nutricionistas, por ejemplo, o porque no se ha adaptado bien a una pauta según, no sé, una enfermedad específica que tenga que cuidar. ¿Ya? Entonces, este tipo de herramientas ayuda muchísimo en consulta y previene, creo yo, que sirve como herramienta preventiva para no generar, porque yo sé que no es con intención, al final todos los que estamos en el ámbito de la salud queremos ayudar a otros, pero previene el poder, lo voy a decir de la manera más coloquial, o sea, previene el no meter la pata en consulta, ¿sí? Es verdad. En poder decir, ok, tengo que ser más prudente con esta palabra que voy a usar, o tengo que cambiar un poco la dinámica en la que hago mi consulta para que no vaya a herir al consultante, para que no vaya a
instaurar en él una conducta que podría ser mala a largo plazo, ¿no? Exacto. O patológica. Como preguntar si es que se quiere pesar en esa consulta, o si quiere conocer su peso, o si quiere enfocar su consulta en conocer los aportes calóricos, que uno muchas veces lo da por sentado, pero finalmente hay que entender de que pueden ser detonantes para gestionar una mala relación con la comida y con la propia imagen corporal. Total, total. Y de hecho yo, parte del proceso con mis consultantes es educarlos a ellos y a ellas sobre todo, porque en realidad mi consulta mayormente son mujeres las que se han acercado a mí. Tengo hombres contaditos con la mano. Bienvenidos todos, claro que sí, pero pues digamos que se acercan más mujeres. Pero también en darles herramientas para que puedan tener la palabra o las palabras suficientes para poner límites en consulta médica. Porque en una consulta médica pesocentrista muchas veces, me incluyo, nos hemos sentido vulnerados, señalados, juzgados y no hemos tenido las palabras o la valentía o las herramientas para decir, hey, esto no me ayuda, esto me está haciendo daño, esto puede detonar, ¿sí? Entonces también en la comunidad en general es pues poder tú decirle a tu médico, a tu nutricionista, si te incomoda por ejemplo el tema del peso, ven, no quiero pesarme, ¿sí? Eso es algo tremendamente necesario para tu trabajo hoy. Me estás formulando un medicamento, por ejemplo, y necesitas hacer un cálculo específico para saber la dosis, ok, pésame. Pero si lo que vas a hacer es calcular la unidad de medida IMC y me vas a poner a mí en una tabla en la que probablemente no voy a entrar porque sé que existe la diversidad corporal y me vas a decir que estoy por encima de lo que debo estar y que tengo que perder peso, no. O sea, yo prefiero abstenerme ese número de todo este proceso que va a implicar que se detone, ¿no? Esa necesidad de querer perder peso y otra vez acudir a estrategias de pérdida de peso intencional, ¿no? Y como que vuelve el ciclo. Porque pasa mucho, ¿no? Como que estamos en consulta así, avanzando, tú, y el paciente va a médico general y se nos devuelve, ¿sí? Entonces, también poner límites en consulta es muy bueno. Buenísimo. Como paciente. Totalmente. Ha sido un increíble podcast. Espero que lo haya disfrutado tanto como yo. Fue una conversación muy sincera. Lo hablamos previo a la grabación, que esta es como una invitación a tomarse un café, a hablar, a profundizar algunos aspectos que muchas veces como profesionales no tenemos el tiempo de conversarlo con algún otro colega y filosofar sobre un tema tan interactivo e interesante como el que planteamos en este podcast. Profe, muchísimas gracias por su tiempo. Espero volver a vernos para la revisión de esta película, la de Whale. Y nada, estoy seguro de que los estudiantes van a seguir enamorados de su trabajo cuando vean las clases de la certificación en psiconutrición y cuando puedan participar también de los encuentros en vivo junto a usted y el resto de los docentes. Así Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Yo encantada de compartir con ustedes. También estaré encantada de compartir con ustedes el aula. Y disfruté muchísimo de este espacio. Conversamos súper rico, como decimos aquí en Colombia. Me faltó el tinto, me hubiera preparado un café. Me lo voy a tomar ahora en honor a este espacio y bueno, no, feliz de poder compartir también las perspectivas y las formas de ver pues el vínculo que tenemos con los alimentos, con el cuerpo, este enfoque con otras, digamos que otras perspectivas y otras áreas de la salud. Y contigo, pues maravilloso que hayamos podido conversar, nos conocemos un poquito más. Y bueno, nos veremos pronto, prometidísimo voy a verme la película y nos volvemos a conectar para discutirla. Súper. Bueno, profe, un abrazo grande, que esté muy bien y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Vale. A todos nuestros amigos que nos escuchan en este podcast NutriBreak, un podcast con especialistas del Instituto Universitario Vive Sano. Chao. Chao.